Hola, ahora voy a resolver este problema de esta integral de línea, donde nos estamos moviendo en la trayectoria C, que está escrita como la paramétrica x de t igual a coseno cubo de t, y de t igual a seno cubo de t, cuando el t varía entre 0 y pi. O sea, aquí ya me dan una paramétrica, me dan un flujo, un campo de direcciones. Bastante sencillo el campo de direcciones, solamente para que apliquemos el teorema de integrales de línea. Y después vamos a comentar cómo podríamos haber hecho el problema también ocupando otro teorema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ya me dicen cuál es la paramétrica. Mi paramétrica es coseno cubo, seno cubo, y me dan el rango también. Entonces, lo vamos a anotar aquí para que quede más claro. Entre 0 y pi. Noten de que si nosotros evaluamos en 0, el punto de inicio sería el punto 1,0, evaluando en el t igual a 0 en coseno y en seno, respectivamente el cubo. Y cuando evaluamos en t igual a pi, el resultado me daría menos 1 al cubo, que es menos 1,0. O sea, partimos en el punto 1, 0 y terminamos en el punto menos 1, 0. ¿Ya? Recuerden de que no siempre podemos cambiar la trayectoria por otra, porque solamente es válido para los campos de direcciones, perdón, que sean siempre conservativos o localmente conservativos en alguna región. En este caso no quiero comentar eso porque no va por ahí el problema, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es que tenemos que calcular su derivada, la derivada de la trayectoria. Entonces esto es 3 veces seno cuadrado por menos seno. Por lo tanto, vamos a poner el menos aquí, vamos a poner el seno acá. Y análogamente, esto es 3 seno cuadrado por la derivada de seno, que es coseno. Ahí ocupamos dos veces la regla de la cadena. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué le hace el campo de direcciones a la paramétrica. Entonces, esto llamémosle I. Entonces, mi I va a ser la integral entre 0 y pi de la primera componente, I, es seno cubo, coma, menos coseno cubo. ¿Por qué menos? Porque hay un menos x acompañando al de I. Eso es análogo a decir que si el flujo es f, estamos evaluando f en r de t. Y esto tenemos que hacer el producto punto con r' de t, que esto es menos 3 coseno cuadrado, seno, coma, 3 seno cuadrado, coseno. Y lo integramos según dt. Entonces voy a hacer el producto punto. Entonces esto me va a quedar menos 3 coseno cuadrado, seno a la cuarta, menos, por este menos 3 coseno a la cuarta por seno cuadrado. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es factorizar por coseno cuadrado, seno cuadrado. Bueno, y por el menos 3. Entonces esto es menos 3 factor de 0 a pi coseno cuadrado, seno cuadrado, multiplicado por seno cuadrado más coseno cuadrado. Y este
término como es 1 y está multiplicado, podemos omitirlo. Por lo tanto, nos queda simplemente coseno cuadrado, seno cuadrado. Entonces, ahora hay muchas formas de hacer ese problema. Se dice que cuando tengo un coseno cuadrado, mejor dicho, tengo un coseno par elevado a una potencia par y un seno elevado a potencia par, lo que me conviene es ocupar la fórmula del ángulo doble. ¿Ya? Entonces, la fórmula del ángulo doble dice lo siguiente. Coseno cuadrado es un medio más un medio de coseno de 2t. Y seno cuadrado es lo mismo, solamente que con un menos. Un medio menos un medio de coseno también de 2t. Ambas son con coseno. ¿Ya? Recuerden de que la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Por lo tanto, si yo sumara estos dos términos, yo sé que están multiplicados, pero si lo sumara, me va a dar un medio más un medio, 1. Y un medio coseno menos un medio de coseno de 2t se me irían y me quedaría 1. Quiere decir que la fórmula es consistente. Por eso tienen que ser los dos con coseno. Y cuando yo hago la multiplicación, esto en realidad es un cuarto menos un cuarto de coseno cuadrado de 2t. Ahí lo que hice fue aplicar suma por diferencia. ¿Ya? O sea, hice el producto como en un solo paso. Y ahora lo que tengo que hacer es decir, aplicar nuevamente la fórmula del coseno cuadrado. Ahora el ángulo es 2t, por lo tanto nos va a resultar que es coseno cuadrado de 2t es un medio más un medio de coseno de 4t. Pero además está multiplicado por un cuarto. Por lo tanto, esto es, haciéndolo todo en este paso, un octavo menos un octavo de coseno de 4t. Y un cuarto menos un octavo, como un cuarto son 2 octavos, menos un octavo, estos son un octavo. Yo sé que lo hice en una misma línea, lo podría haber hecho de otra forma, pero lo quise hacer así por el espacio. Y la gracia es que ahora esa tiene primitiva directa. Entonces, cuidado con el menos 3 de afuera. Esto me va a quedar 3 octavos, 3t octavos, evaluado entre 0 y pi. ¿Ya? Menos con menos se va y me queda 3 octavos, pero tengo que integrar ahora el coseno. La integral de coseno es seno, porque la derivada de seno es coseno. Pero además tengo un 4, por lo tanto tengo que dividir por el ángulo que está dentro. Entonces esto me va a quedar 3/32 de seno de 4t. Y nos vamos a dar cuenta que cuando evaluemos el seno de 4t, en realidad es como que no estuviéramos evaluando nada, porque en los múltiplos de pi siempre el seno vale 0. Entonces voy a moverme un poco para, para tener espacio. Ya, pero ahí estamos prácticamente listos, solamente tenemos que evaluar. Nos damos cuenta que esto es 0 cuando evaluamos los dos límites. Y este es un número negativo, ¿ya? Entonces, como es un número negativo, tenemos que darle interpretación. Entonces esto es menos 3 pi octavos. ¿Ya? Entonces, observemos un poco el desarrollo. Lo que hicimos fue decir, ya, tenemos la curva, y podríamos hacer un pequeño dibujo. Aquí está el 1,0. Ya. Lo que se sabe es que esa curva paramétrica, si que no la conocían, se le llama astroide, ¿no? Forma una especie de diamante con los ejes coordenados, pero como estamos entre 0 y pi, solamente en la parte de arriba del diamante. Entonces, esta es la trayectoria. ¿Ya? Y lo que está pasando con el campo de direcciones es que está en las partes positivas del i, ¿ya? Está apuntando hacia la derecha. Y en las partes
y en las partes de la segunda componente está apuntando en la dirección negativa. Entonces, por ejemplo, un campo de direcciones aquí, por ejemplo, aquí el X vale 1 y el Y vale 0. Este es un campo que va así. Lo voy a anotar en otro color para que se entienda que no es parte de la gráfica. Acá, por ejemplo, una línea hacia abajo. Pues estamos un poquito más acá y como estamos un poquito más acá, en el eje horizontal apunta un poco hacia arriba y sigue apuntando hacia abajo. O sea, un poco a la derecha y sigue apuntando hacia abajo. Y aquí nos vamos moviendo hasta que llegamos aquí y cuando ya estamos aquí parados donde el X vale 0, esto solamente tiene componente hacia la derecha. Y después empieza a hacer lo mismo. Entonces, se fijan, el campo va en el sentido un poco contrario a la trayectoria. Y por eso el sentido es, por eso el trabajo, porque esto se puede interpretar como el trabajo, es negativo. Voy a revisar de que no haya habido algún problema calculístico. ¿Ya? Vemos que estos son negativos por los motivos que habíamos comentado antes. Esto es negativo, negativo. Esta función, aquí viene importante. Esta función es siempre positiva porque tiene un cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que le da el signo negativo es el 3 de afuera. Entonces, si hubiera sido solamente el coseno cuadrado, seno cuadrado, ese resultado tendría que haber dado negativo, pero como está con un menos afuera, ese resultado da totalmente negativo y un poco por la interpretación que vimos de las flechas. Entonces, ahora voy a proponer un método alternativo que es ocupar el método o el teorema de Green. ¿Ya? Pero uno dice, el teorema de Green solamente funciona cuando tenemos regiones cerradas. ¿Ya? Mm, Eso es cierto, pero en realidad sí se puede aplicar el teorema cuando tengo una región no cerrada, si es que es relativamente fácil de cerrar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la asteroide. Entonces yo podría poner aquí una línea de otro color y decir, si yo cerrara esto y tuviera la trayectoria así, en sentido positivo es en general antihorario, ¿ya? En el plano. Después vamos a ver de que en 3D lo de antihorario es más difícil de ver, pero tiene que ver con que la normal apunte hacia afuera, ¿ya? Y ahí sería la trayectoria. Entonces, lo que tendríamos que hacer para calcular eso, ocupando el teorema del Green, sería calcular el rotacional del campo, calcular la región cerrada y después quitarle ese pedacito amarillo que pusimos acá. Entonces, como le vamos a tener que quitar ese pedacito amarillo, voy a calcular primero ese pedacito amarillo. Primero voy a decir de que esto ya sabemos que vale menos 3 pi octavos. ¿Ya? Eso está cerrado, ¿ya? No va a cambiar el resultado por el método. Y voy a pausar el video para borrar un poco el desarrollo y vamos a continuar ocupando el método alternativo. Ya, entonces lo que voy a hacer es decir que C2 es la trayectoria amarilla, ¿ya? Y voy a calcular con el mismo campo, porque si no, no tiene sentido, tengo que calcular C2 con el mismo campo, entonces tengo que parametrizar C2. Bueno, pero nos vamos a dar cuenta que parametrizar C2 es bastante sencillo. C2 es una recta que va desde el menos 1, del menos 1,0 al 1,0. Por lo tanto, voy a colocar aquí simplemente t, 0, porque la única parte que varía es el x. Siempre estamos en la parte igual a 0 para el i, ¿ya? Pero aquí tengo que colocar que el t varía entre menos 1 y 1. Eso es súper importante porque si no, no estamos parametrizando correctamente. Vamos a calcular su derivada, ¿ya? Esto es 1,0. La derivada de t es 1 y la derivada de cualquier constante es 0. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a aplicar el campo, solamente que ahora no va desde 0 pi, sino que va desde menos 1 a 1. ¿Ya? Cambio los i por 0, entonces me queda 0. Y los x por t, por lo tanto me queda menos t. Y esto lo multiplico por su derivada, que es 1,0. Y lo que me resulta es que esto es la integral entre menos 1 y 1 de la función 0. Porque me da 0 por 1, 0, menos t por 0, 0. 0 más 0 es 0. Por lo tanto, esto vale 0 porque no tengo función de levantamiento. Tengo que la función es siempre 0, por lo tanto da lo mismo como la recorra.
el resultado de eso me da 0. Quiere decir de que la paramétrica que nosotros dijimos C2 no me está aportando. Por lo tanto, es como que estuviera, puede estar o no estar. Se la tengo que restar, sí, pero le voy a restar un 0. Entonces, ahora voy a ocupar el teorema de Green y voy a decir que tengo que calcular el rotacional del flujo. ¿Ya? El rotacional del flujo en el plano es simplemente la derivada con respecto a X, ¿ya? La derivada con respecto a X de lo que acompaña al de Y, menos X, menos la derivada con respecto a Y de lo que acompaña al de X. También lo pueden hacer con el determinante. Se me va a hacer 0 la parte del I, la parte del J y la parte del K me va a quedar con este valor, que si no me equivoco, o sea, bueno, así que no cometo ningún error, esto me da menos 1, o sea, menos 2. ¿Ya? ¿Y qué significa que me dé menos 2? Esa es la función de levantamiento que tengo que hacer para la región cerrada. Entonces, la integral cerrada, como el paso 1, paso 2 y paso 3, la integral cerrada que se genera uniendo C1 con C2 de I de X menos X de Y, no, no, un poco feo, lo voy a arreglar, menos X de Y, es igual a la integral doble, como sea que yo la quiera calcular, del área que se forma aquí, o sea, el área de la semiastroide, ¿ya? De la función de levantamiento menos 2 por diferencial de área, como quieran que lo podamos calcular. Entonces la pregunta es, bueno, esto es lo mismo que decir menos 2, la integral del área, y como la función de levantamiento es constante, sale afuera, y como esto es un número simplemente, vamos a decir de que es menos 2 veces el área del asteroide. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que tengo que calcular ahora el área del asteroide, y después tengo que hacer la ecuación para que quede consistente y ocupar bien el teorema. Entonces voy a pausar el video, voy a mostrar ahora cómo calculamos el área del asteroide, que hay muchas formas de calcular. Ya, entonces el área del asteroide la vamos a calcular con lo que sabemos de áreas de paramétricas. El área paramétrica se calcula de esta forma. Se calcula la altura, I de t, en este caso es I de t menos 0, porque no tenemos ninguna curva debajo de la asteroide. O sea, tenemos una curva así, que es la curva amarilla, pero es la paramétrica 0. ¿Ya? Y esto tiene que estar multiplicado por la derivada de x de t en valor absoluto, porque tenemos que integrar siempre en el sentido positivo, ¿ya? Entonces, si por algún motivo el x' de t es negativo, hay cosas que se ven negativas y no lo son, ¿ya? Pero vamos a comentar eso. Pero si el x' de t tuviera algún signo negativo, puede ser de que sea siempre negativa, siempre positiva, o a veces positiva y negativa, tendríamos que separar en la parte que es positiva de una forma y la parte que es negativa de otra forma, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero el x' de t, que ya lo habíamos calculado en la parte 1, pero lo voy a volver a calcular. X' de t sería 3 coseno cuadrado por menos seno. Puedo poner el menos ahí, menos seno. Y lo que yo les decía, esto es un menos 3 por coseno cuadrado, que es siempre positivo porque está al cuadrado, y por seno, que también es siempre positivo porque entre 0 y pi es siempre positivo el seno. Por lo tanto, ¿cómo es el x' de t? Es siempre negativo. Entonces, valor absoluto de x' de t será lo mismo, pero cambiando el signo. ¿Ya? Tenemos que hacerlo así porque si no, no es consistente la fórmula. Entonces, ahora sí retomo lo del área. La integral entre 0 y pi de I de t. ¿Quién sería I de t? Seno cubo por
el x' de t en valor absoluto, que es 3 coseno cuadrado, seno de t. Y aquí vamos a tener que aplicar algo muy parecido a lo que aplicamos en la parte de la frontera. Esto es 0pi, 3 afuera, seno a la cuarta, coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí se puede hacer lo mismo que hicimos antes. Claro que va a tener una complejidad mayor porque hay un seno a la cuarta. Tenemos coseno cuadrado, ese no tiene mayor problema. Entonces, lo vamos a hacer con el mismo método para que veamos que ese método es muy útil. Entonces, esto es 3, la integral entre 0 y pi. Y esto es 1/2 menos 1/2 coseno de 2t al cuadrado. Eso es seno a la cuarta, porque es seno cuadrado al cuadrado. 1/2 menos 1/2 de coseno de 2t al cuadrado. Por coseno cuadrado. Entonces el coseno cuadrado lo vamos a escribir como 1/2 más 1/2 coseno de 2t. ¿Ya? Entonces, aquí se pueden hacer varias cosas. Uno puede hacer suma por diferencia en una parte y el resto multiplicarlo por el que queda. Entonces, vamos a intentar hacer eso. Entonces, voy a borrar aquí un poco. Esto ya no lo necesitamos. Entonces, esto me da 3 veces la integral entre 0 y pi de 1/2 menos 1/2 por 1/2 menos 1/2, eso sería 1/4 menos 1/4 coseno cuadrado. Y todo esto nuevamente multiplicado por 1/2 menos 1/2 de coseno de 2t. Entonces, un poco lo que hicimos antes, que el... ahora aquí, el coseno cuadrado de 2t se puede escribir nuevamente como 1/2 más 1/2 de coseno de 4t. Entonces, eso me va a quedar 1/2 por un menos 1/4, menos 1/8, y aquí tengo 1/4, por lo tanto esto me va a quedar 1/8 positivo, porque el 1/4 es más grande que el 1/2. Voy a ajustar la goma. Y esto es menos 1/4 por más 1/2 de coseno de t. Eso es lo mismo que decir menos 1/8 coseno de 4t. Y ahí podemos eliminar el cuadrado. Es lo mismo que hicimos en la parte 1. Con el siguiente cuidado que hay que tener ahora, porque ahora vamos a multiplicar y nos va a quedar una parte constante, una parte con coseno a la cuarta, o sea, coseno de 4t, una parte con coseno de 2t, y nos va a quedar un coseno de 4t por un coseno de 2t. ¿Ya? Entonces, el coseno de 4t y el coseno de 2t es el que genera la dificultad. Entonces voy a seguir acá. Entonces, bueno, sigue estando el 3. Esto es la integral entre 0 y pi. Voy a hacer la multiplicación término a término. Entonces, esto me queda un 16avo. Menos un 16avo, pero de coseno de 4t. ¿Ya? Y ahora los otros términos me queda menos un 16avo de coseno de 2t. Y el producto de los cosenos me queda un 16avo coseno de 4t coseno de 2t. Entonces, el cuarto sumando es el más complicado de hacer, ¿ya? Pero les voy a hacer como un pequeño resumen
para no alargar tanto el video, voy a hacer así como un asterisco, voy a decir que la integral sin límites de coseno de 4t por coseno de 2t se puede hacer así. Coseno de 4t es coseno de 2t más 2t. Entonces esto me queda coseno. Ah, pero eso va a volver un poco a como estaba antes, ¿ya? Pero esto se puede hacer también así. Se puede hacer cíclica. Por ejemplo, así. Integración por parte. La derivada la derivada de coseno es menos seno, entonces esto me queda menos 4 seno de 4t. Y la integral de coseno es seno. ¿Ya? Y vamos a llegar a que eso es una parte con coseno y otra parte de una integral con senos. ¿Ya? Volvemos a hacer integración por parte y van a tener el ciclo. ¿Ya? Van a tener el ciclo de esa primitiva, pero lo que podemos decir es que en realidad eh, estoy omitiendo algunos pasos. Van a llegar a que la primitiva de coseno depende del coseno y de los senos, ¿ya? Pero entre 0 y pi, esto podemos decir de que vale 0. Y podemos decir que vale 0 también esta, porque su primitiva son senos y los múltiplos de pi siempre son 0. Lo mismo con esta. Por lo tanto, la única que aporta, en realidad, pues le puedo hacer ustedes pueden hacer el cálculo del coseno 2t, 4t, y se van a dar cuenta que llegan también a que en esos límites de integración también es 0. Por lo tanto, el área va a ser 3 pi 16. Estas son unidades cuadradas porque tiene contexto. Entonces, ahora voy a escribir la ecuación del teorema de Green, ¿ya? La integral cerrada de C unión C2 de I de X menos X de Y. Dijimos que era lo mismo que menos 2 veces el área. Eso es igual a menos 2 veces el área que vale 3 pi 16. Y 3 pi 16 multiplicado por menos 2, esto es menos 3 pi octavos. Pero a mí no me preguntaban esa integral de línea. Esta me refiero. Entonces, esto también es igual a la integral no cerrada de C y de X menos X de Y más la integral no cerrada de C2 de lo mismo, Y de X menos X de Y. Y eso yo sé que es igual a menos 3 pi octavos. Pero como a mí me piden esta integral, tengo que despejar esa integral y pasar esto restando al otro lado. Paso restando al otro lado, pero como valía 0, me queda menos 3 pi octavos, menos 0, y con eso demuestro también que la integral, en realidad esto como que no existiera. La integral que me pedían vale menos 3 pi octavos porque ocupé el teorema de Green y además la que ocupé para completar no aportaba, por lo tanto no resta nada. Entonces llego por los dos caminos a que la integral de línea vale menos 3 pi octavos, con la única salvedad de que aquí me faltó demostrar de que efectivamente esta integral vale 0, pero si ustedes lo quieren hacer como todo el procedimiento que les mostré de la integración por parte dos veces, van a ver que van a empezar a aparecer senos y cosenos, y cuando evaluamos entre 0 y pi, los cosenos y los senos se van a simplificar y va a dar igual a 0. ¿Ya? Se puede también demostrar geométricamente, pero es bastante más largo. Pero no quiero alargar el video más en solamente encontrar el resultado de esa primitiva, porque también lo pueden usar con alguna fórmula. Está relacionado también con la convolución, miles de caminos para llegar a que esa integral entre 0 y pi es 0. Ojo, si hubiese sido entre 0 y pi medio, o entre 0 y pi sexto, no necesariamente hubiese sido 0, es solamente porque estamos completando un ciclo completo de la semestre. ¿Ya? Con eso
Quedan los dos caminos, menos 3 pi octavos la respuesta, y muchas gracias por ver.